Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a El Faro de este 16 de mayo, a solo 12 días de las elecciones autonómicas y generales. Transcurría de forma, más o menos anodina, previsible, la letanía electoral de nuestros políticos, cuando la actualidad, a veces de forma cruel, le ha dado por animar el curso de las cosas. Ayer todos los ojos se volvieron hacia París, donde ardía. Todavía no se conocen las causas, aunque no se ve criminalidad en el asunto. Uno de los símbolos del cristianismo, quizás la referencia más importante en Europa después de la Basílica de San Pedro. El terremoto de la destrucción de Notre Dame todavía nos tiene a todos, a los europeos, sin palabras. Y bueno, pone en el foco las muchas veces frágil defensa que tiene nuestro patrimonio y nuestros templos, en definitiva. Sin ir más lejos, en las últimas semanas, se sabe ahora, 14 iglesias han sido profanadas en Francia. Esta es la Europa que tenemos cuando los seísmos locales también irrumpen en la campaña electoral valenciana. Les hablo del llamado caso Alquería, el caso que afecta a quien fuera presidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez, que fue detenido y puesto en libertad por esa historia y cuyo sumario permanecía secreto hasta hoy. Hoy hemos sabido que Anticorrupción ve una larga lista de irregularidades, por ejemplo, presunto desvío de fondos, contratación de miembros de Compromís y de PSOE que no iban a trabajar, pero sí que cobraban. En definitiva, el diseño de un gobierno paralelo al Consejo Edi Valterra, que era el organismo que ha sido investigado y que deja en una delicada posición al expresidente Rodríguez. ¿Y qué ha dicho el investigado? El candidato, por cierto, a la alcaldía de Ontinyent por su partido. Bueno, pues que va a esperar a mañana a ver qué hace su partido. Va a ver si Ximo Puig lo deja caer para actuar en consecuencia. Y quién sabe si decide presentarse en una lista distinta con muchas opciones de ser elegido alcalde si los socialistas lo acaban repudiando. Mañana sabremos qué pasa con este tema y intentaremos entrevistar a Jorge Rodríguez. De nuevo el debate sobre lo que deben hacer los partidos cuando sobre alguno de sus miembros cae la sospecha de la corrupción.